Bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión de... Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. Bien, la clase pasada nos quedamos con este ejercicio. Ya se había avanzado bastante, ya solo faltaban algunas cosas. Entonces, para entrar un poco en contexto, recordemos, se trata de un problema con movimiento que se realiza con aceleración constante. Eso es un dato importante, en el que un automóvil, en este caso, realiza una serie de movimientos a lo largo del eje X. De acuerdo al problema, nos indican que este objeto parte del reposo, esa se acelera a una razón de 1 metro sobre segundo al cuadrado durante un lapso de 1 segundo, llegando a una nueva posición que nosotros aquí nombramos como X1, o donde está la banderilla de color amarillo. Después de esto, el motor se apaga y sigue avanzando hacia la derecha, pero debido a la fuerza de fricción que se ejerce con el suelo y las llantas del automóvil, este comienza a desacelerar poco a poco a una razón de 5 centímetros sobre segundo cuadrado. Durante este proceso avanza una cierta posición, se ubica ahora en X2, donde está la banderilla de color azul, y su velocidad ha cambiado. Es una velocidad V2. Y después nos mencionan que el conductor aplica los frenos y el auto logra detenerse en una posición X3, la banderilla de color verde. Y la velocidad en este momento sabemos cuánto es 0. Por la naturaleza del problema, tuvimos que analizar en 3 secciones. Primer tramo, segundo tramo y tercer tramo. Y además, como la aceleración está cambiando en cada uno de estos tramos, tuvimos que modificar nuestro punto de observación en cada tramo, tomando como X igual a 0 la posición de la banderilla en la cual nos encontremos. Bien, ¿qué se calculó la clase de ayer? Bueno, para la parte 1, ustedes calcularon la velocidad 1 con la que termina este automóvil después de transcurrir 1 segundo. Y también calcularon su posición después de transcurrir 1 segundo. Para la parte 2, el siguiente tramo, ustedes tomaron como posición inicial para este tramo X igual a 0 metros. Y con este dato, calcularon la velocidad con la que el automóvil eh, se mueve al final de 10 segundos, al transcurrir 10 segundos. Y también calcularon cuál fue su nueva posición a partir de esa banderilla de color amarillo, obteniendo estos datos. Y quedó pendiente la parte 3, lo que sucede de la banderilla en color verde de la banderilla de color azul a la verde. Sí, bueno, yo encontré lo siguiente, no sé si lo puedo decir porque ahorita no tengo posibilidad de tomar foto, entonces voy a tratar de decírselo, no sé si haya problema. Para el resto de compañeros no todo queda claro, porque eso es el punto importante, que quede claro para todos. Sí, sí, bueno, ok, entonces lo que sigue sería calcular el último, la última posición en la que llegó el carro, sabiendo que vamos a hacer un análisis en la banderilla de color azul y vamos a tomar otra vez a X2 como 0 metros porque es nuestro nuevo punto de referencia. Pero también conocemos que la velocidad 2 es 0 metros sobre segundo porque vamos a regresar al reposo y transcurre un tiempo de 5 segundos. Entonces, para la expresión de velocidad en X con respecto al tiempo en Y, tenemos que vale 0 y tenemos que saber la aceleración para poder conocer la posición. Entonces, igualamos toda esa expresión a 0 y sabemos que la velocidad en X para ese punto es la velocidad 2 que fue la que habíamos encontrado ayer, que valía 0,5 metros sobre segundo. Entonces despejamos
y nos queda que la aceleración en 5 para ese punto nos queda como menos 0,5 sobre 5 metros sobre segundos al cuadrado, y eso es igual a menos 0,1 metros sobre segundo al cuadrado, sería la nueva aceleración. Y notamos que es correcta porque tiene signo negativo, porque pues el carro ya está frenando. Entonces, para encontrar a la posición tenemos que sustituir los datos que encontramos. Entonces, eh, sabemos que x0 vale 0 metros, más la velocidad final en ese punto, que sería 0,5 metros sobre segundos por 5, y menos un medio por 0,1 por 5, y eso es todo lo que nos salga en esa operación va a ser en metros. Entonces, esa multiplicación de 0,5 metros sobre segundos por 5 segundos me quedó a mí como 2,5. Y esa, la de menos un medio por 0,1 por 5, me quedó como 0,5 por 0,1 por 5. Y eso me dio a mí 0,25. Entonces, al hacer la resta de 2,5 menos 0,25, tenemos que la última banderilla se encuentra a 2,25 metros. Y ya si encontramos la última posición para, esta, para este carro. Ok, Oye, me entonces, parece que te faltó en la ecuación de la posición elevar el tiempo al cuadrado. Ah, sí. Entonces, bueno, cierto, tienes razón. Entonces me quedaría otra cosa, ¿no? Entonces sería 25 por 0,5 por 0,1, y eso da 1,25. Entonces quedaría 1 metro, ¿no? O sea, haciéndolo otra vez, me sale que eso, este, mm, no, queda 1,25 metros, ¿no? Sí, sí te quedó así. Sí, Ah, ok. Sí, bueno, me equivoqué por ese del cuadrado. Entonces, bueno, yo digo que lo que seguiría para encontrar ya lo que nos pide el problema del desplazamiento final, pues sería sumar los vectores de posición, ¿no? Que están, o sea, el vector de posición B1, B0, bueno, le puse la anotación de B por las banderas, pues. ok, No sé si me entiende. a ver, voy a escribir lo que se ha comentado. Sí, Mm, a ver, tomen nota de lo que escribí como parte del paso 3 y me dicen ustedes si coincide con lo que se hizo, con lo que ustedes hicieron. Si está igual a 5 segundos, ¿cierto? En el último tramo. sí. Ok. Y entonces así. Es así como se hizo entonces. Primero se determinó la aceleración despejando de la ecuación de la velocidad. Saben que este término vale cero, ¿no? Porque termina en el reposo. Sí, ¿Ok?
Y la velocidad inicial que aquí aparece, que la que hay que restar, es esta otra, ¿no? De 0.5 metros sobre segundo. Sí, Ok, y el tiempo que se tomó aquí es el de 5. 5 segundos. Sí. Ok, bien, entonces aquí hacemos esas sustituciones. Es 0 metros sobre segundo, porque termina en reposo, menos 0.5 metros sobre segundo, y esto entre 5 segundos. ¿Y ese qué dato les arroja? ¿Qué valor? Menos 0.1 metros sobre segundo al cuadrado. Menos 0.01 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, muy bien. Signo negativo, como tiene que ser. Y ahora, ya utilizando, conocida esa aceleración, evaluamos en la función posición t igual a 5 y usando el valor de la aceleración anterior. Y tomando como posición inicial 0, porque estamos en la banderilla de color azul. ¿Es así como se hizo? Sí, Ok, muy bien. Entonces aquí, en esta función, evaluamos 5 segundos. Bueno, esto nos va a dar la posición, si no me recuerdo, la habíamos nombrado como R3. sí. Ok, R3 es esto evaluado en 5. Entonces, a ver, ¿qué queda? Este vale 0. Este B0X es el de 0.5 metros sobre segundo. 0.5 metros sobre segundo. Por los 5 segundos que transcurrieron. Muy bien, por los 5 segundos que transcurrieron. Aquí esto lo cambiamos por un menos, un medio de la bueno, con la aceleración anterior, 0.1. Aquí el negativo que estoy poniendo ya es el que aquí aparece, ¿de acuerdo? No es que vaya a poner otro menos, sino que es el menos, el signo negativo que aquí apareció. Ya lo estoy poniendo aquí en color rojo. Para solamente escribir el dígito, 0.1 metros sobre segundo cuadrado. Por 5 segundos al cuadrado. Así es, por 5 segundos al cuadrado. Esto aquí, ¿sí? Y los 5 segundos al cuadrado. Bien, ¿y eso cuánto dio? Bueno, el 0.5 metros sobre segundo por 5 segundos da 2.5 metros y a eso se le va a restar 1.25 metros que sale de lo que está ahí, de un medio por 0.1 por, bueno, y en este caso 25 segundos al cuadrado. Al hacer eso, pues los segundos al cuadrado se hacen la unidad y ya nos queda todo en metros. ¿Cuál es el valor que se obtiene? 1.25 metros ya al final. 1.25. Sí, Ok, 1.25 metros. Y, ¿no? Porque estamos hablando de vectores aquí. Ok, entonces ya está. Para la parte 3. Y la pregunta era, en este caso, determinar cuál fue la distancia total que recorrió ese automóvil desde la banderilla blanca hasta la última banderilla en la cual se logró ubicar. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo resolvieron esa ahí pregunta? pues obteniendo los vectores de desplazamiento, ¿no? Que el primer vector de desplazamiento podría considerar como, bueno, según la notación que tenemos ahí, R de x1 a x0, ¿no? Porque así, bueno, notando hacia las banderillas, Ajá, sería x, bueno, R de x1 a x0, x1 a ajá, x0,
y ese es igual a 0.5 menos 0 Metros. metros, Ajá. y ya es el primer vector de desplazamiento, ¿no? 0.5 metros, sí. Y luego, bueno, eh, para el vector de desplazamiento Rx2, X1 sería 7.5 metros menos 0, ¿no? Porque lo estaríamos tomando desde que tomamos como punto de referencia a la banderilla amarilla, ¿no? Sí, exacto. Entonces eso nos da 7.5 metros, sí. Y finalmente el vector de desplazamiento Rx3, X2 Muy es bien. igual a 1.25 metros menos 0 metros y eso da 1.25 metros, sí. Y al final sumamos los tres vectores de desplazamiento y me quedó como 9.25. Ok, entonces vamos aquí a anotarlo. Para determinar la distancia total que recorre el auto, determinan los vectores de desplazamiento en cada recorrido. Para después sumarlos. Al resultado obtenido, de esa suma, se le toma o se le calcula el módulo. Recordemos, el problema nos está pidiendo distancia. La distancia es un escalar. Bueno, en este caso en particular, como todo se mueve en el eje Y, pues la componente va a ser el mismo valor que el módulo, ¿no? Así es. Por esa razón, solamente por esa razón. Como todo el movimiento se ejecuta en una sola dirección, todos los desplazamientos van hacia la derecha. Entonces el módulo del vector desplazamiento total coincide con su propio, eh, pero la componente X, perdón, del vector desplazamiento total coincide con su propio módulo. Entonces, para terminar, ¿cuál fue la distancia total que recorrió este vehículo? Bueno, a mí me salió que fueron 9.25 metros, sí. No, sería la distancia. La distancia, nueve punto Ajá, veinticinco metros. 9.25 metros. ¿Todos de acuerdo? ¿O hay alguien que tiene alguna duda sobre lo hecho? No, profe, de mi parte no hay dudas. Ok, se Bueno, llegó a profe, un... hice el ejercicio, pero me salió mal. Y me había salido, ya no recuerdo mi respuesta. Pero sí, estaba mal. Ya ahorita ya viendo el desarrollo ya lo entendí. Ok, está bien. Entonces, ¿sí ya se identificó dónde fue el error? Ah, sí, profe, desde la segunda banderita. Ok, bueno, es importante entonces igual que identifiquemos en qué pudimos haber fallado para no volver a cometer ese mismo error. Bueno, ¿más preguntas, jóvenes? Si no, para continuar. ¿Le puedo subir tantito, por favor, para ver los otros vectores de desplazamiento? Es 1, 7, 5, 8. ¿Por qué 9? Y el Porque 1.25. sumamos. Ok, ok, ok. Todo bien, todo bien. Bien, entonces vamos a ver si no hay ninguna otra duda con este problema.
Vamos a pasar al siguiente. Bien, el que sigue trata de esto que aparece ahora en pantalla. Nuevamente, antes de pensar en hacer algún cálculo, hay que entenderlo primero. El problema número 15 nos menciona que un auto nuevamente se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, eso es una gran pista. Viaja 55 pies en 2 segundos. Durante los próximos 2 segundos, cubre 77 pies. Calcular la velocidad inicial del cuerpo y su aceleración. Y nos preguntan, ¿qué distancia ha de recorrer en los próximos 4 segundos? A ver, hay que pensar con cuidado. Hay que entender primero el problema. Un auto que se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado viaja 55 pies en 2 segundos. Tiene 3 Durante- puntos, Van a ¿no? ver Du- 3 banderillas. Ajá. Bueno, si lo analizamos como el problema anterior, porque pues tiene muchas similitudes, ¿no? Va a haber 3 banderillas, en la cual primero va a avanzar 55, luego 77, y bueno, tenemos que encontrar la última distancia que recorre en 4 segundos. Nos dan 1, 2, 3, 4, 5 datos, y bueno, pues son 3 banderillas entonces. Tenemos Y que también sacar. podríamos calcular su velocidad desde un principio, ¿no? Porque dice que viaja 55 pies en 2 segundos. Sí, sí se puede calcular desde el principio. Solo que las banderillas en este caso serían para tiempo. El tiempo total sería de 8 segundos. De todo el Pero recorrido. de todas maneras tenemos que sacar aceleraciones Ujú. para poder completar las fórmulas de movimiento. Entonces, pues sí se tiene que hacer todo el análisis, Sí, lamentablemente. y bueno, sí conocemos la velocidad inicial, porque no nos dice que parte del reposo, sino que ya directamente nos dice cuánta Sí. distancia viaja en determinado tiempo, entonces directamente, pues sí podríamos sacar que la velocidad inicial es 5 medios pies por segundo, ¿no? Y ahora una pregunta, profe. Sí. Por ejemplo, ya analizando la segunda banderilla en este caso, que es de los 2 segundos, su velocidad, no, su posición igualmente también a 0, ahí. La posición inicial es 0. Su velocidad inicial es 55. Bueno, lo que dijo Bernal. Ok, bueno, primero la posición inicial la pueden tomar 0. O sea, ustedes pueden elegir dónde colocar su posición inicial, dónde colocar al observador. Ustedes tienen esa libertad de hacerlo. Pues Ahora, sí, desde cero, ¿no? la velocidad inicial no puede ser 55 pies sobre 2 segundos. ¿Por qué, profe? Porque ¿no estarían calculando con eso la rapidez promedio? ¿No es distancia recorrida entre tiempo? Ah, sí. Bueno, sí, y es lo que nos dijo, ¿no? Que no evitáramos esas confusiones. Exactamente, exacto. Cuando ustedes calculan distancia sobre tiempo, no están calculando una velocidad, están calculando rapidez promedio. Sí, sí, sí. Entonces, no es tan obvio en este caso determinar la velocidad inicial. Podría parecer, y es natural pensarlo de esa manera, porque, como les mencionaba, nos han enseñado que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y así, seguimos. Pero no, hay que recordar que esa definición de distancia sobre tiempo es la rapidez promedio. Entonces, a ver, vamos a analizar. ¿Hay cierta similitud con el problema anterior? Sí, pero no hay que analizarlo exactamente igual. Vamos a ver por qué.
Tienen razón en que podemos elegir como posición inicial el punto cero. Ahí vamos a colocar la banderilla que marca el inicio del movimiento. Ahí está el auto al inicio. ¿Qué sabemos que sucede después? Que se movió 55 pies en los primeros 2 segundos de que se movió, ¿no? Exacto, es decir, después de pasar 2 segundos, colocamos aquí una nueva banderilla y la posición de este auto, vamos a llamarlo X1, es de 55 pies. Aquí está, 55 pies. ¿Qué sabemos después? Y el tiempo ahí igual es igual, bueno, podríamos decir tiempo 1 igual a 2 Muy bien, podemos segundos. hacer entonces tiempo 1 igual a 2 segundos. Y bueno, tengo una duda. ¿Sí Sí, podríamos empezar a trabajar las dimensiones de longitud con el sistema americano o tendríamos que pasarlo al sistema internacional? aquí como no nos menciona nada de que hay que expresar la cantidad en un sistema concreto, podemos seguir trabajando en el sistema inglés sin ningún problema. Ah, ok. Y bueno, en el sistema inglés sí está así, como pies por segundo, porque por ejemplo en el sistema internacional sí a fuerzas tiene que ser metros sobre segundos, pero aquí se permite eso, pies. Es que no creo que haya una medida inglesa de tiempo. Creo que Mm, también sería sí, pie sobre segundos. eso sí, pero me refiero a lo de la longitud, porque, por ejemplo, en el sistema internacional no podemos manejar centímetros sobre segundo, tendríamos que pasar los centímetros a metros. Entonces mi duda es que si en el sistema americano es también ahí, o más bien la unidad base, por así decirlo, sean los pies. Sí, creo que se queda así, pie sobre Sí. segundo. Sí, así lo vamos a trabajar, pie sobre O segundo. sea, que si hubieran sido yardas, tendríamos que convertir a pies. Bueno, si el problema lo pide, se puede hacer así. Pero como el problema aquí no lo especifica, no nos dice nada acerca de qué unidades debemos de utilizar al final para reportar, podemos trabajarlo tal cual, pies y Y, segundos. y por ejemplo, si no nos dicen en qué sistema, pero nos dan, por ejemplo, en el primer tramo 55 pies y en el segundo en vez de 77 nos ponen 20 metros, ¿usted qué recomienda que cambiemos? ¿Qué nos podría recomendar? Lo que ustedes, aquí va a depender con qué se les facilite más hacer los cálculos. Si Ujú. desean todo trabajarlo en el sistema inglés, pues expresen todas las cantidades en el sistema inglés o viceversa. Si se les facilita más en el sistema internacional, pues conviertan todo al sistema internacional. Pues yo creo que por eh, se me olvidó la palabra. Por costumbre, Costumbre, ujú. pues en sistema internacional. Sí. Ok, Y bien. por ejemplo, para este ejercicio, profe, aunque sí es más tardado, pero sí podríamos transformar al sistema americano, no, no habría problema. Digo, Mm, internacional. no, se podría hacer así, pero Pero sí es muy justamente tardado. eso, se puede hacer de dos maneras. O se convierten todas las cantidades que nos están dando al sistema internacional o las trabajamos en el sistema inglés y si se quiere, el resultado final se convierte al sistema internacional. Ah, ya, está También se bien. puede hacer de esa manera, ¿no? Todo va a depender de, como se menciona, qué unidad prefieran ustedes utilizar y otra que conviene para ahorrar tiempo. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Tiene nada? Bien, entonces continuamos. Falta algo, ¿no? ¿Qué más tenemos que incluir aquí? Ah, bueno, también podemos decir que parte de un tiempo cero, entonces. Sí, también podemos poner nuestro cronómetro en cero. Luego, como en el problema anterior, tendríamos que tomar a la banderilla amarilla como otro punto de referencia para analizar los 2 segundos que pasan y pues a partir de ahí pues pasó 77 pies. O sea, después de esos 55 recorrió otros 77, ¿no?
en 2 segundos. Ok, eso también es cierto. A partir de este punto, esta banderilla en color amarillo, podemos dibujar otra, un poco más alejada. Ponerla aquí. Que nos va a indicar que la posición 3 y un tiempo, no, perdón, posición 2, X2, tiempo 2. Pero, a ver, aquí hay que ver si este problema se puede analizar o se tiene que analizar exactamente igual al anterior. ¿Qué sucedió en el anterior? ¿Por qué convino tomar el 0 en la nueva posición en la que el objeto se situaba en cada, denotado aquí por cada banderilla? ¿Por qué hicimos eso? Porque Nos cambiaba daba la las... aceleración. Exacto. Porque estaba bueno, se apagó el motor y después frenó el conductor. Exacto. Esa fue la situación. Se presentaron varias aceleraciones, entonces no podíamos tomar una global. Tenemos que analizar por partes. ¿Aquí qué está pasando? Todo está siempre acelerándose, ¿no? Bueno, o sea, todo está eh, con aceleración positiva. Exacto. Todo el proceso se está realizando con una aceleración positiva, dirección positiva, y no solamente eso, es la misma en en las tres secciones que están ustedes identificando aquí. En las dos, perdón, en las dos secciones que están identificando. Aquí no, vean, en ningún momento nos dice que cuando el objeto, el vehículo llega a la posición X1, acelera más. No nos dice eso. Ni tampoco que comience a frenar. Nomás Nos está dice diciendo, que cubre, ¿no, profe? exacto, que cubre, que avanza. Pero bueno, no me resulta lógico que primero en 2 segundos avanza 55 y luego en los mismos otros 2 segundos, si dice que va a la misma aceleración, cubre 77. ¿Por qué no? ¿Por qué no Por podría eso suceder eso? tendríamos que calcular la aceleración. A O ver, sea, la velocidad es la misma, pero la aceleración es la que es diferente. Entonces, no. No, precisamente Al por eso, revés. Al porque la revés. aceleración es la misma, las velocidades son las que van a ir cambiando. Acuérdate Exacto. que la definición de, bueno, sí, a ver si con la deceleración promedio es un delta de las velocidades sobre el periodo de tiempo en el que ok. transcurren. Ajá. Entonces, bueno, y podríamos entonces calcular una velocidad promedio entre, por ejemplo, el punto 1 y el punto 2 para más o Pues menos de dar... hecho hasta podríamos hacerlo hasta con el punto, el punto 0 al punto 2, ¿no? O sea, Sí, todo de una vez. A ver, ¿qué distancia hay entre la banderilla amarilla y la banderilla azul? 22 22 metros. pies. Mm, Pies, sí, perdón. Se había quedado. 22. Bueno, eso Bueno, sería su diferencia, pero en un total de eso, 77, ¿no? Exacto. Ah, Ujú. sí, cierto. Entre estas dos banderillas hay 77 pies de diferencia. sí. Sí, Entonces, desde el observador, ¿en qué posición se ubica el vehículo? sería 132 pies. Exacto. Ok. ¿Y en qué instante de tiempo estamos aquí encontrándonos? ¿Cuánto ha En transcurrido? 4 segundos, Exacto. 4 segundos. desde el punto del observador. Exacto. Como en este problema la aceleración no está cambiando a trozos, digamos, por partes, sino que se mantiene desde el inicio, entonces podemos hacer todo en referencia a la posición del observador, a la posición inicial. ¿Sí notan la diferencia respecto al problema anterior? Sí, que como, bueno, en primera, que como desconocemos la aceleración, no sabemos si va a estar cambiando. Luego que todo va a estar en referencia al observador y ya, ¿no? Bueno, sería todo en general. No sé si hay otra cosa En, que... en este caso, sí. En esta situación podemos todo analizarlo a partir del punto inicial de observación.
Entonces, hasta cierto punto va a ser un poco más sencillo porque ya no habría que estar calculando en instantes de tiempo, ya sería de un solo punto, ¿no? Podríamos tomar como un punto inicial de referencia la misma para lo que vamos a hacer a continuación. Profe, Profe, y entonces desde el punto 0 al 55, pues hay 55 pies de distancia, ¿no? Sí, Oh, ya. profe, sí. pero bueno, algo no me queda claro. Bueno, sumando los 55 y los 77, pues dan 132, pero eso solo es del punto inicial a la banderilla azul, ¿no? Nos están pidiendo que saquemos lo que resta, ¿no? Desde la Mm, banderilla hasta X para allá, para la derecha, hay otra distancia que se cubre en 4 segundos, ¿no? sí, O sea, esos 132 es una distancia promedio entre el blanco y el azul, nada más. Se no es distancia, es posición. Perdón, posición. posición promedio. Ahora, Eh, ver, estamos en este momento tratando de analizar solamente la primera parte, antes de la pregunta. Primero, esto que está encelerado en color rojo está tratándose de representar aquí en la figura. Pregunta, ¿esta información ha quedado clara? sí, ¿Sí? Ahora, vamos a analizar la pregunta. Después se cuestiona, ¿qué distancia ha de recorrer en los próximos 4 segundos? Es decir, a partir de esta banderilla de color azul, este objeto va a seguir avanzando. No nos dicen que se detenga. Entonces vamos a poder más adelante considerar otra banderilla, aquí la pongo de color verde, donde debemos determinar qué ándele, posición ándele. va a tener. Pero con un intervalo agregado de otros 4 segundos, entonces en serio tendríamos 8. Exacto, donde el tiempo medido a partir del inicio es de 8 segundos. Desde la Eso que banderilla blanca. es exacto, estamos todos tomando como referencia los valores iniciales de movimiento. En posición 0 y tiempo 0 segundos. Ah, sí, cierto. Porque con la banderilla azul ya han transcurrido 4 segundos. La pregunta que nos hacen aquí es, ¿qué distancia ha de recorrer en los próximos 4 segundos? Es decir, a esos que ya tenemos en nuestro cronómetro registrado, le sumamos otros 4 segundos. Es decir, estamos hablando de de qué posición va a tener este auto al haber transcurrido 8 segundos desde que inició su movimiento. Ahora, ¿sí queda claro cada parte del problema? Sí, Sí, Vale, entonces si ya el enunciado, ya agotamos todos los puntos de vista, ya nos quedó claro toda la información que nos están dando, al igual que la pregunta, ahora sí, pasemos a plantear ecuaciones que nos ayuden a resolver esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay que notar que, y creo que es claro para todos, que el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. De hecho, hasta lo dice, ¿no? Él mismo lo menciona el problema. El auto se mueve con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo tanto, entonces, como el auto se mueve en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos escribir lo siguiente. Lo siguiente para, vamos a ponerlo así, para el primer intervalo de tiempo. Intervalo de tiempo. ¿Cuál es la expresión para la posición? Porque noten que aquí nosotros estamos teniendo como información posiciones. Entonces, ¿cuál es la ecuación general para la posición en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando este se realiza en el eje X? Que X de T Es X de T, en el eje Y, bueno, sí, ok. es igual a la velocidad inicial La velocidad inicial en el eje X, ajá. más la velocidad, eh,
La velocidad final, ¿no? No, sería esta, ¿no? Es esta. Ah, sí. O más Posición bien sería la inicial posición inicial. más velocidad inicial por el Pos- tiempo. Sí, sí. Posición inicial más el producto de la velocidad inicial por el tiempo más un medio De la del- aceleración en X es en el por el eje tiempo X al cuadrado. por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Y esto, bueno, como estamos aquí hablando de vectores, voy a esto escribirlo en I. en Y. Esa es la ecuación que necesitamos. ¿Por qué? Porque los datos que tenemos en el enunciado nos hablan de posiciones. Entonces, lo más lógico es, pues, ocupar las ecuaciones de posiciones. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es la ecuación general. Pero ahora vamos a restringirla al primer intervalo. Entonces, para el primer intervalo, ¿qué conocemos? ¿Cuál es la posición final en este primer lapso de tiempo? En esos primeros 2 segundos. 2 segundos, ¿no? Sería el tiempo transcurrido. Sí, Posición final 55. 55 pies, muy bien. Entonces, de este lado, podemos sustituir 55 pies. Y en I, ¿no? Dirección Y. Esto es igual a, ahora sustituimos. ¿Qué dato tenemos acerca de la posición inicial? Que es Cero. 0 metros. 0. 0 pies en este caso. Ah, pues sí. 0 pies. Más. Desconocemos la velocidad inicial. Y Exacto, también la desconocemos. aceleración no la conocemos. Entonces lo vamos a dejar aquí indicada. No la podemos sustituir. Pero conocemos el tiempo. Sí, son 2 segundos. 2 segundos. Muy bien. Ahí está. 2 segundos. Más un medio. Tampoco la aceleración la conocemos, pero sí el tiempo. Aquí vuelven a ser 2 segundos. Esto al cuadrado. Y. ¿Preguntas hasta aquí? No. Bueno, Todo son, bien, son profe. dos incógnitas. ¿Se podría hacer algún tipo de sistema? Ok, buena observación. Son 2 incógnitas. Entonces, si quisiéramos resolverlo como un sistema de ecuaciones, necesitamos otra ecuación, ¿cierto? Sí, Claro. Entonces, bueno, antes de llegar a esa otra ecuación, vamos aquí a reducir esta para que se vea más simplificada. Aquí voy a hacer el siguiente comentario. En lo siguiente, omitiremos las unidades de medida para facilitar el análisis. Pero recuerden, ese 55 tiene unidades. Eso, y el número 2 que aparece aquí, en estos dos sitios, también tiene unidades. No hay que olvidarnos de ello. No son cantidades adimensionales, tienen unidades asociadas. Pero aquí hacemos esta aclaración. En lo siguiente omitiremos las unidades de medida para fines de cálculo. Además, como el movimiento se realiza exclusivamente en el eje X, también omitiremos el vector unitario Y. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estoy haciendo la aclaración de por qué en la siguiente línea de cálculo ya no voy a poner las unidades ni tampoco voy a poner el vector O sea, unitario. estamos sacando puro número, ¿no? Ahora, Exacto. De la parte puro vectorial escalar. vamos a trabajar, exacto, ecuaciones escalares. Entonces, la ecuación queda 55 es igual a 2b0x más ¿cuánto? más un medio de X, ¿no? Porque ahí directamente ya podríamos hacer la unidad con un 2. Ah, no, entonces quedaría como 2, ¿no? Sí, sí, como 2 a X. Sí, Ya, ahí está. sí, sí. A ver. ¿Sí, todos de acuerdo hasta aquí? Sí, Sí, profe. Vale. Entonces, ahí está. La ecuación de arriba, a eso se ha reducido.
si quitamos todas las unidades y omitimos por el momento el vector unitario. Entonces, eso vamos a llevar a la ecuación 1. ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? En el siguiente tramo, también conocemos cuál fue la posición final del vehículo y cuánto tiempo transcurrido a partir de la banderilla blanca. Entonces aquí voy a escribir lo siguiente. Para el siguiente tramo, o para el siguiente intervalo, para el siguiente intervalo de tiempo, tenemos, y hacemos exactamente lo mismo. Podemos partir de esta ecuación en general y comenzar a hacer las sustituciones pertinentes. ¿Qué posición tiene la partícula en el auto? Tomando al observador, ¿no? Sí, todo referente al observador. 132 132 pies. pies. 132 pies. Muy bien. 132 pies. Y esto es igual. ¿Qué posición tuvo al inicio? 55. No. No, 0. 70, 0 pies, 0 pies. 0 pies. ¿Sí es claro para todos por qué 0 pies otra vez? Porque se está observando, bueno, se está tomando en cuenta desde el inicio. Exacto, desde el Ajá. punto de observación. No Sí. estamos haciendo lo mismo que en el ejercicio pasado. No Sí. estamos moviendo el origen Ajá. del observador. El observador ha quedado fijo en este problema. Sí. Vale, muy bien. Después, Más un medio de la aceleración en X. ¿qué No, pasó con este término? se hace 0, porque... no. ¿Por qué? Lo dejamos así, ¿no? Es 0x que multiplica al tiempo que transcurrió, que son 4 segundos. Exacto. Esta velocidad inicial que aquí aparece es la misma del caso anterior. Porque es la velocidad con la que arranca este automóvil en el punto de observación. Y ahora el tiempo que ha transcurrido son 4 segundos. Más un medio de la aceleración en X Es un medio de la aceleración en el eje X. por 4 segundos al cuadrado. 4 segundos que han transcurrido al cuadrado. Y. ¿Vale? Hacemos la misma aclaración que mencionamos aquí arriba. Exactamente la misma. ¿Vale? Y entonces, después de hacer esta aclaración, ¿cómo queda la ecuación? Queda como 132. 132. Igual Ajá. a 4b0x 4b0x. Más 8ax. Exacto, 8ax. Esta ecuación la vamos a nombrar ecuación 2. Y ahí está. Y ya, bueno, podemos empezar a Oiga, ¿y si es el mejor método para sacarlas por un sistema? ¿O hay otro? ¿Cuál podría ser algún otro? ¿Cómo podríamos analizarlo? Estamos restringidos a que el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. Así que ya conocemos una pareja de ecuaciones que se aplican cuando se tiene ese tipo de movimiento. Tenemos como información las posiciones y los tiempos. No nos habla el problema en ningún momento de qué velocidad lleva el vehículo en ciertos instantes de tiempo. Así que la información acerca de la velocidad no la podemos utilizar. Esta ecuación no podemos utilizarla porque no tenemos la información suficiente. De todas maneras, tampoco nos dan la velocidad. O sea, nunca. Exacto. Podríamos utilizarla si, por ejemplo, nos dieran algo de información en esta ecuación, como podría ser qué velocidad tiene el vehículo a los 2 segundos, a los 4 o a los 8 segundos.
pero no nos dice acerca nada de la velocidad. Así Nomás que nos da el pues, tiempo y posiciones. y su posición en tanto. Exacto. Entonces, una vez más, cuando analizamos el problema, tenemos que identificar con qué información contamos. Y la siguiente pregunta que ustedes siempre se tienen que plantear es, bueno, esa información que tengo, ¿cómo la utilizo para conocer lo que me están pidiendo? Y en este caso, si utilizamos la ecuación de la posición, como ven, nos lleva indiscutiblemente a un sistema de ecuaciones. Sí. Entonces, pues me atrevería a decir que no veo a primera vista qué otro método se podría utilizar. O sea, este sistema de ecuaciones surge de manera natural de haber considerado la información, que es tiempo y posición. Sí. ¿Vale? ¿Más preguntas antes de continuar? No, ¿No? Ok. Vale, entonces, ¿qué es lo que queda por hacer? Pues igualarlo, bueno, resolver los sistemas, ya sea por igualación o por eliminación, que creo que lo más conveniente sería por eliminación. No podemos quitar a la velocidad para encontrar la aceleración. Podríamos multiplicar por -2 el primer sistema para Ajá. que tengamos un -4 que multiplica a la velocidad y, y así poder hallar a la aceleración. Ok, bien. Pues aquí, como bien mencionan, hay varios métodos, ¿no? Ahora sí, se abre la posibilidad de que ustedes apliquen cualquier método que conozcan para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿qué método? Seguimos el de reducción. Bueno, sí, yo digo que el de reducción, no sé qué digan los demás. ¿Cómo ven? Es el que encuentro pues más el que común. sea está bien, la verdad. Sí, eso está bien. Ok, entonces procedemos. Incluso pueden, si han, no sé, cuestiones de álgebra, también pueden aplicar aquí, lo que sea, los métodos que conozcan. Entonces procedemos a aplicar el método de reducción. Y para ello, ¿cuál fue la sugerencia? ¿Qué ecuación multiplicamos por qué cosa? La primera ecuación multiplicarla por -2 o la 2 dividirla entre -2. Ok, Creo que podríamos mejor la segunda ecuación entre -2 para que queden números más, este, pues sí, más reducidos, ¿no? ok. Bueno, entonces tomamos esta y esta ecuación se va a multiplicar toda ella por un -1/2. Entonces tomamos esta -1/2 y la sumamos a la ecuación de arriba, ¿no? Vamos a hacer esto, así lo voy a indicar. Vamos a sumar así. Bien. ¿Cuánto da lo que está a la izquierda? 55 menos la mitad de 132. -11. Menos 11, ok. A ver, ustedes también vayan haciendo ahí los cálculos para ir verificando que todo vaya bien. Eso bueno, 2 veces la velocidad en X se hace 0 Ok, ese término nos da un 0. y se quedaría -2 por la aceleración. Ok, menos 2 veces la aceleración del eje X. Bien, por Y lo tanto, ¿qué podemos concluir aquí? Profe, ahí ya la está haciendo directa. Como directa.
Ajá, que So- ya multiplicó y ya sumó. Sí, Ah, ok. aquí está el signo de suma Sí, que sí, se sí. está haciendo. Entonces, ¿qué Podemos podemos? decir que la aceleración es igual a 11 medios metros sobre segundos al cuadrado o 6.5 metros. No, 5.5. 5.5 es correcto. Podemos aquí ordenar esto. Este menos 2 lo ponemos a la izquierda. Ahí está. Y entonces ahora sí, de esta ecuación se puede leer directamente que la aceleración que estamos buscando vale 5.5, pero ¿qué unidades tiene? No olvidemos que estas cantidades tienen unidades. Metros sobre segundos al cuadrado. No, Ah, no. Mm, estamos en el sistema Sí, cierto. Se me olvidó inglés. que ese Los es pies, el los pies, los tema. pies. Ujú. Ay, no. Ahí está. Esa es la aceleración con la que este objeto inició su movimiento. Pues, 5.5 pies sobre segundo cuadrado. ya no sería necesario regresarlo a las ecuaciones. Ya podríamos sustituirlo en cualquiera de las, bueno, que sea lo mismo, ¿no? Sustituir en cualquiera de las ecuaciones, ya sea con unidades o sin unidades, ¿no? Así es, podemos volver a hacernos de la vista gorda, vamos a decirlo así. Omitir las unidades solamente para fines de cálculo, pero el resultado sí hay que expresarlo con sus unidades. Entonces, ¿en qué ecuación prefieren sustituir el valor de la aceleración que se acaba de encontrar? En la primera. Ok, entonces aquí, ahora, sustituyendo el valor de la aceleración en la ecuación 1, tenemos bien, entonces tal cual hacemos reutilizamos la ecuación 1. Aquí está. Bueno, voy a cambiar los términos para que, por ejemplo, este lo pongo acá, el 55 lo mando a la derecha, para que ahí se vea más claro, ¿no? Lo que se va a hacer. Y siguiente paso, pues sustituimos lo que sabemos que ya vale la aceleración. Ustedes ahí hagan los pasos y me indican cuánto se obtiene. 22 metros sobre segundo. Estamos en el sistema inglés. 22 pies sobre segundo. Pies. Entonces, pies. Ok, por lo tanto, Pies. la velocidad inicial de este vehículo fue de 22 pies Sí. sobre segundo. Listo. Ya está. Ya encontramos lo que el problema nos pedía. Aceleración y velocidad inicial. Oh. ¿Preguntas hasta aquí? No, no, profe. Y bueno, sería más Ese, complicado si nos hubiera dicho que era movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Porque entonces nos indicaría que la aceleración depende del tiempo y ya habría sido otro procedimiento, ¿no? Exacto. Un procedimiento similar tal vez al que se implementó en el ejercicio de la clase pasada, donde tuvieron que integrar. Ah, entonces sí nos hubiera tenido que dar una función, ¿no? Para poder hacer eso. Claro. Ok. Vale. ¿Preguntas, comentarios? ¿Algo que no ya quedó claro hasta aquí? se fue nada más sustituyendo valores, ¿no? Pasando a la izquierda con signo contrario para que obtengamos ese otro valor, ¿no? Sí, es el procedimiento Neutralizar, ajá, estándar de la algebraico. ecuación. Sí, ¿Sí? ok. Entonces ya tenemos la primera parte de este problema, que nos pedía determinar
la velocidad inicial y la aceleración de este automóvil. Noten la diferencia que hubo con relación al anterior. Es muy importante que cuando hagamos un análisis identifiquemos, ¿no? Porque podríamos a veces pensar que se resuelve o se analiza exactamente igual que uno anterior, pero a veces la misma información dicta que no es siempre así. Por eso hay que ser muy cuidadosos a la hora de analizar un problema. Bueno, y ahora, ¿cómo ahora encontramos lo que nos preguntan? Dicen, ¿qué distancia ha de recorrer en los próximos 4 segundos? ¿Cómo podemos encontrar o darle respuesta a esa pregunta? ¿Qué distancia ha de recorrer en los próximos 4 segundos? Pues ocupamos la ecuación de posición Ajá, y quedaría como x de 8, ¿no? ok, X de sí, 8y sí, es ajá, igual a x0, que pues son 0 metros, más la velocidad que ya conocemos por el tiempo, más un medio de la aceleración que conocemos ok. por el tiempo que está ahí, y ya obtendríamos la nueva posición o la posición que nos pide ahí. Ok, entonces con la información encontrada, tenemos la siguiente función de la posición, Digamos que ya tenemos la estructura completa. Vean, entonces me voy a regresar para hacer copy-paste de esta ecuación, de esta, porque ya tenemos toda la información que necesitamos. Entonces aquí la voy a colocar. Y de esta ecuación ya tenemos la posición inicial. Bueno, esa sabemos que es 0, así que ya no la voy a escribir. La velocidad inicial, ya sabemos cuánto vale. 22 pies. 22 pies sobre segundo. Y ya tenemos el valor de la aceleración, que es 5.5 pies sobre segundo cuadrado. Ahora, ¿qué podemos hacer con ella? Calcular la posición del vehículo al transcurrir 8 segundos. Entonces aquí hacemos los cálculos. Entonces, bueno, voy a escribir otra vez esto aquí, pero evaluando, ¿no? Aquí en lugar de una T escribimos 8. 8 segundos, aquí 8 segundos. Y aquí adelante 8 segundos también. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la posición de este automóvil después de 8 segundos transcurridos? Me dio 192 pies. 192 pies, dirección I. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta sobre este último paso? No, profe. ¿No? Ok. No. ¿Y con esta respuesta ya habríamos acabado o qué? Es decir, ya ese es el valor que hay que reportar como respuesta o no. No, porque dice distancia, ¿no? ¿Qué distancia ha de recorrer en los próximos 4 segundos? Entonces tendríamos que calcular mm, como es los vectores de desplazamiento, ¿no? Y eso sacarle el módulo.
Muy bien. ¿Qué vectores de desplazamiento tendremos que considerar? Bueno, ya conocemos dos, que sería el vector de desplazamiento x1, x0, que vale 55 pies en dirección y. Luego el vector de desplazamiento x2, x1, que pues directamente nos los da el dato como dato es 77 pies en dirección y. Y tendríamos que calcular el vector de desplazamiento x3, x2, que sería la resta de esos 192 pies menos 132 pies. Y de esos tres vectores los sumamos y le sacamos el módulo. Y ahí sería la distancia que recorrió en esos 8 segundos, ¿no? Pero no pregunta en los 8 segundos. Ah, entonces son los 4. Dice qué distancia ha de recorrer en los próximos 4 segundos. Entonces nada más es sacar el vector de desplazamiento x3, x2, ¿no? Exacto. Sacarle el Nos está módulo. preguntando Pero cuánto. nada, se toma como origen, nuevo origen la bandera azul, ¿no? mm, No, seguimos utilizando esos vectores de desplazamiento, se siguen calculando respecto a la banderilla blanca. Pero está diciendo que en 4 segundos, no en 4 segundos 8. después. Nos está preguntando por esta distancia de color rojo. Que es el módulo del desplazamiento que se efectuó de la banderilla azul a la verde. Porque hay 4 segundos de diferencia entre ellos dos. Entre esas dos posiciones. Leamos otra vez la información. Un auto que se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado viaja 5 pies en 2 segundos. Aquí está, banderilla amarilla. Durante los próximos 2 segundos, cubre 77 pies, es decir, avanza 77 pies. Y ya está. Por lo tanto, se ubica en la posición 132 pies. Y ahora, ¿qué distancia ha de recorrer en los próximos 4 segundos? O sea, ¿cuánto más va a avanzar a partir de esta posición de la banderilla azul a la siguiente? Entonces sí sería ese vector de desplazamiento, ¿no? El de x3, x2 y sacarle el módulo. Y eso es lo Exacto. que Y bueno, es ese lo es el, mismo porque se mueve en x. y ese es el resultado que hay que reportar. Esa es la respuesta que hay que dar para finalizar este problema. Sería 60 pies y. Pero es distancia. 60 pies nada más. Finalmente, la distancia que recorre el auto desde su posición, creo que la llamamos X2, no, X1. Desde su posición X1, Profe, ¿sí? tengo una duda en el Ah, resultado que había salido de obtener mm, la posición, eso de 192 pies. Ahora me sale otro resultado. a Me ver, sale que ¿cuál es? son 352 pies. No sé si hice mal mis cuentas o porque multipliqué 22 por 8 y luego la suma de un medios por 5.5 y luego por 8 al cuadrado. 8 al cuadrado, así tiene que ser. Ajá. Entonces, ¿está mal esto? No sé si mi compañero Argueta. ¿Sí lo hiciste al cuadrado, bro? Sí, Sí. A ver, chequen bien ahí. Otras cosas cuadradas. Si están haciendo todo con las calculadoras en una sola ecuación, o sea, todos los datos en la misma línea en la calculadora, verifiquen que están utilizando bien los paréntesis. Ujú. 22 por 8 Entonces yo voy a continuar escribiendo aquí. más 1 medio por 5.5 entre paréntesis por 8 entre paréntesis a la potencia. Oh, ya. sí, es que él hizo Entonces, así, mira. ¿debe ser en una sola línea? Es que él hizo así, mira. Ajá, Son, en una sola línea. Sí, ahora sí me son salió tu un resultado. medio Ajá, más 5.5, que bueno, eso lo tomé como su parte, como su fracción para, para cancelarlas directamente, por así decirlo. Entonces eso ajá. se queda como un medio por 11 medios y eso es 11 cuartos. Entonces, al multiplicar
por 8 al cuadrado es 11 cuartos por 64. Ah, no, sí. Sí tiene razón, creo que sí me equivoqué yo. Algo hice. Yo lo hice así como me dijo el profe de una sola línea y me salió que era 166. Hace rato, ¿cuánto te había salido? 16, pero no consideré el 11 que Ah, ya. sí, que multiplicaba. Entonces es 11 por 64 entre 4. Y creo que sí da eso que dices. Ahora me salió que mira 176, porque lo Entonces hice sería en una sola línea. 176 más 176 sería 352 habías dicho, ¿no? Ajá. Ah, no, entonces sí es eso. Es que, se me pasó el 11. Sí, sí es eso que dijiste tú. Ujú. Oh, Ok. sí. Entonces sí, 300. 152, sí. Sí. Muy bien, 352 pies. Vale, muy bien. Entonces, bueno, aclarado ese punto. La distancia que recorre el auto desde la posición 2 a la posición x3 se calcula como el módulo del vector de desplazamiento que tenemos aquí. Entonces, ese desplazamiento es R3, R2, es R3 menos R2. Y de acuerdo a los datos que acaban ya de encontrar, sería 352 pies y menos 132, ¿cierto? Fue la posición anterior. 132 pies. También y. ¿Eso cuánto da? 220. ¿Cuánto, perdón? 220. Ok, 220 pies. Sobre. Ah, no. Nada más Dirección puros y. pies. Dirección y sí, porque no estamos manejando los segundos todavía. No son las puras vectores, ¿no? De posición. Exacto. Sí. Y entonces, ahora sí, tomando el módulo de este vector, ¿cuál es la distancia total recorrida en estos 4 segundos? $220 pies. Y listo. Es la respuesta del problema que se presentó. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? No, profesor. Profe, en mi notación puedo ocupar 3,2 para no confundirme. Como gusten, ¿sí? Mientras que sea claro qué es lo que se está Ajá, haciendo. que estemos haciendo la operación. Sí. ¿Vale? Entonces, así es como en este caso se tuvo que resolver. Entonces, ya tenemos toda la información para este problema. Bien, vamos a plantear bueno, no sé si hay alguna pregunta pendiente por resolver, algún comentario. Yo no, profe. De mi parte tampoco, profe. Ok, vale. Entonces vamos a ver el siguiente problema. Igual y nada más vamos a ver qué tanto tiempo tenemos para plantearlo. Ese es otro tipo de problemas con los que también tienen que ir ustedes perdiéndole el miedo. Cuando no nos dan un dato numérico, pero eso no significa que el problema no se pueda resolver. En esta situación nos ponen la siguiente problema. Dos autos, A y B, están viajando en la misma dirección con velocidades BA y B sub B.
Así que vamos a imaginar que estos vehículos, por simplicidad, se están moviendo ambos hacia la dirección X positiva. Entonces aquí yo voy a poner, por ejemplo, el primer carro aquí. Este es el vehículo A. Y al lado, bueno, nos vamos a ver ahorita. Aquí otra información. También podemos leer. Y después incluimos un automóvil que voy a llamar B. El color rojo es el B. Bien. Están viajando en la misma dirección, con velocidades BA y B sub B, respectivamente. Cuando el auto A se encuentra a una distancia D detrás del auto B, entonces vean, eso ya nos indica que el auto B va adelante. Ahí está. ¿Sigamos viendo hasta aquí? Sí, profe. Y ahí entre esos dos hay una distancia. Exacto. Entonces, la distancia la vamos a medir desde la punta del auto hasta la parte trasera, bueno, del auto A hasta la parte trasera del auto B. A esta distancia la vamos a llamar, de acuerdo al problema, D. Bueno, cuando se encuentra en esta distancia, nos dicen que el auto B, perdón, se aplican los frenos de A. Es decir, el auto A no quiere chocar con el auto B, evidentemente. Entonces aplica los frenos, causando una desaceleración. Demostrar que a fin de que exista un choque entre el auto A y el auto B, es necesario que la diferencia entre las velocidades con las que se están desplazando sea mayor a esta raíz cuadrada. A ver, ¿quedó claro la última parte? Que el dato que vamos a obtener entre la diferencia de sus distancias va a ser igual a, bueno, mayor a la raíz de 2 por la distancia de A por la de D. Para que en caso de que ocurra el choque, esto tiene que pasar. Sí. Para que exista un choque, esto tendría que ocurrir. Entonces este es más como de demostración, ¿no? Sí. Bueno, pues podemos ver ver de quién es la aceleración, ¿no? ¿A qué aceleración se refiere? ¿Que la de A o la de B? A ver quién podría ser. Dice, se aplican los frenos de A, causando una desaceleración. Entonces podría ser la aceleración de A, porque como tal el cambio de aceleración lo va a sentir A, más no B, ¿no? Porque B va a seguir Va a seguir con su avanzando. velocidad. Ajá. Sí, Exacto. sí. El conductor del auto A es el que se percata del posible choque. Entonces, él es quien aplica los frenos, el auto azul. Lo podemos ver como si estuviese en un semáforo, ¿no? También podría ser un También análogo. podría ser. Ajá. Pero como sigue avanzando el B, pues sería, no sé, en un tope. ¿Cómo, perdón? ¿Un punto P? En un tope, ajá. Ok, tope. Podría ser también. El punto aquí importante es que hay que identificar que la aceleración la va a experimentar el carro que va atrás. Y esa aceleración tiene una dirección negativa. Eso indica que está frenando. Exacto. Ahora otra cosa igual, deberíamos saber qué es lo que nos indica esa resta de las velocidades y esa raíz cuadrada de 2 por la aceleración y la distancia, ¿no? No, no es necesario. Mm, bueno, ¿Por qué no es necesario, profe? ¿Para qué es que se quiere saber? Es que no entiendo la pregunta. No, ¿cuál es la intención de eso? De querer sí, no, saber. ¿qué es, bueno, qué dato nos da o
porque No, nosotros nosotros tenemos que mostrar que para que exista ese choque, esto es lo que tiene que suceder. Nosotros tenemos que llegar a esta ecuación. La ecuación del choque. No es la ecuación del choque. Es la ecuación de la condición que tiene que ocurrir. ¿Cómo Ya. tienen que ser las velocidades entre estos automóviles para que exista la colisión o el choque entre ellos? ya. Y que sea mayor a esto, a 2, a la raíz de 2. El choque va a ocurrir cuando la velocidad, cuando la diferencia entre las velocidades sea mayor a esta raíz cuadrada. La raíz cuadrada de A, de 2 por A por D. Cuando eso suceda, cuando ustedes, sin un problema similar, ahora tienen los datos numéricos, si ustedes calculan la diferencia entre la velocidad del auto A y la del B, y resulta que esa resta es mayor a esta cantidad, también conocida numéricamente, ustedes podrían ya sin ningún problema anticipar si habrá choque o no. Sí, y bueno, sí, esa raíz que está ahí sí tiene dimensiones de velocidad, porque Exacto. como si es aceleración, entonces tendríamos longitud sobre tiempo al cuadrado, y eso por longitud, entonces nos queda longitud cuadrada sobre tiempo al cuadrado, y ya con la raíz ese longitud. Entonces, ¿cómo podemos plantear esto? Bueno, tenemos dos objetos que se están moviendo en la misma vía, ¿no? Y en la misma dirección, ambos hacia la derecha. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Para analizar el problema, colocaremos el origen de coordenadas justo donde, ¿qué sería aquí? Justo en el frente del auto A, ¿de acuerdo? Justo en el frente del auto A. ¿Por qué? Porque de esta manera la posición, vamos a tener un mejor conocimiento o un mejor control de la posición del auto B. Se van a facilitar los cálculos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner nuestro punto de observación justo en esta posición. Sería que la parte que está a punto de colisionar, ¿no? O que es la que entra en contacto con el otro auto. ¿Lo podemos ver así? Es que vamos a tener control debido a que si la distancia D se hace 0, quiere decir que hubo choque. Ajá. Mientras que esta distancia sea mayor a 0, no tenemos colisión, no hay choque entre estos vehículos. Porque va a haber una distancia entre ellos dos. Así es. Entonces, para analizar el problema, colocaremos el origen de coordenadas justo en el frente del auto A. Por lo tanto, las ecuaciones de posición para cada auto son, y aquí voy a hacer una aclaración nuevamente, aquí doble asterisco, omitiendo los vectores unitarios. A ver, voy a escribir la ecuación para el auto A y ustedes me dicen si están de acuerdo. Auto A será la posición del auto A como función del tiempo es igual a posición inicial, 0. Porque estamos asumiendo que estamos tomando en cuenta a partir de la parte frontal. Entonces vamos a ver el auto como si fuese una partícula. No nos va a interesar lo extenso que sea, la longitud que tenga. Vamos a asumir que se encuentra justo en esta posición. Inicial, 0. De hecho, aquí me falta poner esto, 0. Entonces vamos a asumir que su posición inicial es de 0 metros. Más
¿Qué velocidad tiene antes de aplicar los frenos? Velocidad A, la que nos está dando el problema. No numéricamente. No nos está dando este valor numéricamente, pero es un dato que el problema menciona. ¿Es la fórmula esa que nos dio el problema? ¿O esa es otra cosa? Porque no entiendo. Esta ecuación ustedes ya la conocen. No, arribita. El problema. Esta. Nos dice que los autos se mueven con velocidades VA y V sub B. Entonces aquí lo incluimos. Esa es la velocidad inicial del auto A, V sub A. No, yo me refería a la fórmula que está allá arribita. Pero no, ya entendí. Sí, tiene razón, profe. ¿Ok? Bien, entonces ahora, como este auto tiene que frenar para evitarle el choque, este término tiene que tener signo negativo. Y escribimos menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Que igual la aceleración lo único que sabemos es que es negativa porque está frenando, ¿no? Exacto. No la tenemos como dato numérico, pero sabemos que está presente porque el auto frena. Aquí dice, aplica los frenos de A. Entonces, tiene que existir. Si esta aceleración fuese cero, el auto seguiría avanzando hacia la derecha, sin problema. Y no es lo que está sucediendo. Quiere detenerse antes de que ocurra un choque. ¿Sí queda claro la ecuación? A la posición del auto A. Sí, ¿Ok? Ahora vamos a escribir la del auto B. Lo voy a escribir aquí en color rojo. Auto B. ¿Cuál es la ecuación o qué forma va a tener la ecuación de movimiento para el auto B? sería la misma, Sería pero esta vez con signo, ¿no? No, pero cambiaría igual que es D, ¿no? Porque el auto se Ah, encuentra a cierto, a D, una distancia D metros Exacto, del auto A. exacto. La posición del auto B respecto a nuestro origen, aquí previamente seleccionado, es D. Se encuentra por adelante del auto A. Más su velocidad B sub B. B sub B por el tiempo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, sí, Ok. profe. Profe, ¿Tiene aceleración? Tenemos que agregar un término extra con con el factor cuadrático en el tiempo. Pues no, porque de hecho la velocidad del auto B es constante, ¿no? Porque no dice que dice ese auto cambie su aceleración, sino que el que va a sufrir el cambio de la aceleración, pues va a ser solamente del A. A. El que va Ajá. a subir el cambio de velocidad es el auto A porque aplica los frenos. El auto B ni enterado. Tal vez es un conductor muy distraído o está haciendo otras cosas que no se ha percatado que detrás de él viene el auto A. Sí, Entonces no toma ninguna precaución. Sigue avanzando sin ningún cambio en su velocidad. Ahí está. Estas son las ecuaciones que nos describen la posición. Es que no espejeó, profe. Así es, exactamente. Él no está haciendo nada de ello. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema? Bueno, planteamos la siguiente situación. El problema dice, a fin de que exista un choque, para que exista un choque, ¿qué tiene que pasar con las posiciones del auto A y del auto B? pues deben ser las mismas. Exacto, exacto. Para cuando ocurre el choque, cuando ocurre el choque entre los autos A y B, se debe cumplir que sus posiciones sean iguales. La posición de del auto A tiene que ser igual a la posición del auto B. O lo que es lo mismo, esta ecuación que tenemos aquí arriba tiene que ser igual a la posición, bueno, a la ecuación
para el auto B. Eso es lo que tiene que pasar. ¿A quién pueden conocer aquí? ¿Quién es el único término de estos que están aquí que no conocen? Que el problema no menciona para nada. La acelera. Ah, Las no, el tiempo. No aceleración. El menciona cuánto tiempo. va a Tiempo. pasar. Exacto. Cierto. El tiempo que va a pasar para que ocurra la colisión. Es una ecuación cuadrática, ¿lo notan? Sí, Cierto. Sí. Entonces, ¿cómo resuelve una ecuación cuadrática? pues hay varios métodos. Puede ser por fórmula general o por completa trinomio cuadrado, por factorización, ¿no? Ok, bueno. Entonces, yo sugeriría que lo hicieran por fórmula general. Esta es la ecuación a resolver. Vean. Voy a igualar esto a 0. Es la misma ecuación de arriba, pero donde los términos que aparecen a la izquierda los pasé a la derecha. Ahí está. ¿Sí lo notan lo que pasó? Lo que hice Sí, aquí. Vale, sí. entonces, lo que les queda a ustedes pendiente por realizar, resuelvan esta ecuación cuadrática. Apliquen fórmula general y eso los va a llevar a esto que está aquí pasando. Este es el análisis que se tiene que realizar en este problema. Plantear las ecuaciones sin ningún dato numérico, eso no debe ser impedimento para resolver un problema. Sí. Y entonces, ¿qué? ¿Podemos igual decir que la velocidad de A es la misma que la velocidad de B? No, ¿O eso no, ¿verdad? no podemos asumir eso. Ok. Resuelvan esta ecuación cuadrática. Aquí está la ecuación cuadrática igual a 0. Apliquen fórmula general y ustedes van a notar que por ahí va a aparecerles lo que aquí les piden demostrar. Lo revisamos la siguiente clase. Sí, porque ya se nos pasó. Sí. Ya está la Sí, otra. profe, está bien. Bien, Nos jóvenes. vemos, Bueno, profe. hasta luego. Excelente día. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.